Decía una de las alabanzas que Dios te ama, y verdaderamente así es. Dios te ama tanto hoy a ti que estás acá con vida, ¿verdad? Su misericordia se ha extendido hoy hacia ti. Dice que Él es tan paciente que no quiere que nadie se pierda, sino que en esa paciencia pues nos guíe al arrepentimiento. Hoy va a ser expuesta la palabra por el hermano Alan. Pido sinceramente a todos que dispongamos nuestro corazón, que hoy sea como que fuera la última prédica que escuchamos, ¿ya? Que hoy sea guiado el hermano Alan, ¿ya? Por el Espíritu Santo, como que fuera la última prédica que también él predicara, ¿ya? No sabemos el mañana, hoy tenemos oportunidad, hoy es el día de la salvación. Mañana no sabemos, el mañana es incierto, ¿verdad? Así que pongan toda atención, dispongan el corazón, no estén pensando en los quehaceres, en los afanes, en el trabajo, en el celular, en contestar los mensajes. Todo eso, el día que partamos de ese mundo, ahí va a quedar y alguien más va a tener que hacerlo, ¿verdad? Así que dispongamos el corazón hoy, como que fuera la última prédica, enseñanza que escuchamos. Así, con esa urgencia, tomemos eso en serio hoy. Un día la cadena de plata se va a romper, ¿eh? Y la lámpara que sostiene nuestra vida, esa candelita que está encendida aún, se va a apagar cuando suceda. Así que aprovechemos hoy el tiempo, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Hoy es el día de salvación. El hermano Alan va a exponernos la palabra de Dios. Sea bienvenido, hermano. Buenos días, ¿cómo están? Siempre contentos de estar por aquí, ¿verdad? Mi familia por acá, siempre muy contento cuando los veo. Gracias a Dios porque nos da esta oportunidad en realidad, ¿verdad? De que antes estábamos unidos, siempre hemos sido una familia bien unidas nosotros. Pero para reconocer, antes estábamos unidos no en el propósito de Dios, en cosas, para ser franco, de este mundo, ¿verdad? Como decía el hermano Norman, cosas perecederas. No pensábamos en realidad en las cosas eternas, en las cosas que nos describe la palabra de Dios, pero doy muchas gracias a Dios porque nos alcanzó en el momento adecuado, en el momento preciso, y pues que como familia también estamos acá y ahora una gran familia. En el mundo nosotros podemos tener amistad. De repente alguno de ustedes, si tiene dinero, tiene muchas amistades, ¿verdad? Pero cuando viene una enfermedad, una bancarrota, ya no tienen dinero, ¿dónde quedaron esas amistades? Ahí es donde se prueba realmente la sinceridad de los amigos, ¿verdad? Los verdaderos hermanos, la verdadera amistad. Bien, hoy vamos a continuar en el Evangelio de Mateo estudiando pues las parábolas. Hoy vamos a hacer un estudio bíblico. Esta va a ser una enseñanza bíblica, no va a ser un sermón. Vamos a hacer un estudio bíblico acerca de la parábola del trigo y la cizaña.
El domingo pasado se nos compartió la primera parábola en este tercer discurso del Señor, que es la parábola del sembrador. Y hoy vamos a continuar la lectura en el Evangelio de Mateo con esta siguiente parábola, el trigo y la cizaña, que encontramos en el capítulo 13 de Mateo, y esta la encontramos del versículo 24 al versículo 30, y la explicación de esta parábola por el Señor Jesús la encontramos en el versículo 36 al versículo 43. Si nosotros nos damos cuenta en el Evangelio de Mateo, todavía llevando esta secuencia, el Señor Jesús está en su ministerio en Galilea, como hemos estado diciendo. Todavía no ha llegado a Jerusalén, a Judea. Todavía no estamos hablando acerca de la pasión de Cristo. Falta tiempo para llegar ahí. Todavía el Señor Jesús está en Galilea y está desarrollando su ministerio ahí. Este es el tercer discurso que da el Señor Jesús. A ver si saben, ¿cuál es el primer discurso, el primer gran discurso que nos enseña el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo? El sermón más famoso de todos, el Sermón del Monte. Ese es el primer discurso que da el Señor. Ese es un discurso, un sermón muy claro, muy directo, que nosotros si lo leemos vamos a entender. No hay ningún misterio detrás de esas palabras que el Señor nos dice. Sinceramente, Él es muy claro cuando Él dice, por ejemplo, que si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Eso es algo muy claro, es literal. No necesitamos encontrar ningún misterio detrás de eso, ¿verdad? El segundo discurso que encontramos acá en el Evangelio de Mateo es cuando el Señor le está dando instrucciones a sus discípulos acerca de cómo ellos van a ir a hacer más discípulos, ¿verdad? Eso lo encontramos en el capítulo 10. Y el tercer discurso lo encontramos ahorita en el capítulo 13, que el Señor comienza a dar algunas parábolas acerca del reino, o comienza a dar enseñanzas en forma de parábolas. Miren, es necesario que nosotros encontremos el contexto. Como les dije, esto va a ser una enseñanza. Ustedes, creo yo, de que van a sacar bastante aprendizaje si ponen atención. Miren, primero, antes de que el Señor comenzara a enseñar en parábolas, debemos de comprender el contexto. Antes de este discurso, recuerdan que el Señor comenzó a decir, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. ¿Se acuerdan de esa enseñanza que dimos, verdad? Los ayes. ¿Por qué el Señor les dijo ay? Él como comenzó a decirles un juicio. ¿Saben por qué? Porque ellos no consideraron en realidad la predicación del Señor Jesús y todos los milagros que Él estaba haciendo. Ellos fueron incrédulos. Acuérdense de aquella prédica que dimos acerca de esos ayes, ¿verdad? Porque ellos no consideraron en realidad el ministerio del Señor Jesús y no le creyeron. Entonces el Señor les dio un juicio. ¡Ay de ustedes! El juicio de Sodoma y de Gomorra va a ser peor que el de ustedes por cuanto no creyeron en el Evangelio. Esa aplicación la hicimos a ustedes, ¿verdad? De que también eso se aplica a nosotros. Si no creemos en el mensaje de Dios, esos ayes se van a manifestar sobre nosotros. Pero más adelante, si nosotros seguimos, hay en el capítulo 12 un tema bastante particular y es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Cómo se desarrolló eso? Vemos que están los fariseos y los escribas. Y en ese momento el Señor Jesús, que estaba haciendo milagros, incluso echando fuera demonios, ellos vinieron e hicieron una interpretación acerca de esto. ¿Y qué es lo que dijeron? Ellos dijeron, el Señor Jesús, lo voy a leer textualmente, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En ese momento ellos dijeron que el espíritu que estaba morando en Cristo Jesús no era el Espíritu Santo, sino que era el espíritu de Satanás, el espíritu de los demonios. Entonces el Señor Jesús en ese momento les dice, escuchen algo, toda blasfemia le será perdonado a los hombres, toda blasfemia aún en contra de la persona de Jesucristo. Todo pecado puede ser perdonado, excepto un pecado, y este es el pecado imperdonable, excepto la blasfemia en contra de la persona del Espíritu Santo. El que blasfeme en contra del Espíritu Santo no va a encontrar perdón. Entonces ahí comienza a cambiar el tono del Señor.
El Señor les estaba predicando a los escribas, a los fariseos, o sea, a los líderes religiosos. Pero los líderes religiosos no le creyeron. Y entonces ellos comenzaron a blasfemar, y la blasfemia fue en contra del Espíritu Santo. Entonces yo quiero que ustedes entiendan esto. Al finalizar, antes, ¿verdad?, de estos discursos, esa generación comenzó a demandarle señal al Señor. ¿Y saben qué es lo que el Señor le respondió? Que señal no les iba a ser dada. Ellos querían todavía pedir más señales. ¿Qué señal nos das entonces de que sos el Hijo de Dios, el Mesías? Después de haber visto todas las señales, después de haber visto resurrección de muertos, después de haber visto lepra sanada, ciegos, enfermos que habían sido curados, ellos todavía se atrevieron a decir, queremos ver más señales. ¿Saben cuál fue el problema? Que ellos tenían el corazón tan endurecido que aún las señales que Él hizo, ellos ya no las podían ver. Porque estaban viendo con los ojos físicos, pero no con el entendimiento. O sea, ellos veían, pero en realidad no percibían que Jesús era el Mesías. Y entonces el Señor les responde, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Hay un juicio. Entendemos el contexto de las parábolas. Estoy haciendo esta introducción para que comprendamos el contexto que hay antes de estas parábolas. Mantengamos en mente que hay un juicio en contra de las personas incrédulas. Mantenga eso en mente. Luego entonces el Señor comienza sus discursos con la parábola del sembrador. Pero luego de la parábola del sembrador, no voy a entrar en detalle ya que el domingo pasado se expuso. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Mateo 13 en el versículo 10. Yo quiero que entendamos cuál es el propósito de las parábolas. Algunas personas, y de hecho algunos buenos comentaristas bíblicos, dicen que las parábolas tienen un propósito y es hacer entender de una forma más sencilla los misterios del reino. Sin embargo, recuerden de que una parábola no es una ilustración, no es una metáfora propiamente, no es agarrar una figura de algo para hacer entender la mente muy sencilla. No, hay algo más profundo de eso. Una vez que nosotros entendemos por el Espíritu Santo las parábolas, entonces ahora sí se nos hace fácil comprenderla. Pero vamos a ver cuál es el propósito de las parábolas. Leamos en el versículo 10, 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, después que le habló la primera parábola, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas? ¿A quiénes? A ellos, a aquellos por parábolas. Jesús respondiendo les dijo, porque a ustedes, oigan, porque a vosotros discípulos, porque a ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a quienes le está hablando por parábolas, no les es dado. Oigan, entonces hay un misterio del reino de los cielos que es revelado. Aquellos, a los escribas, a los fariseos, ya le dijo los ayes, y aquí les dijo que aún los ninivitas se van a levantar en juicio en contra de ellos. O sea, ya les cayó un juicio porque ellos aún blasfemaron en contra del Espíritu Santo. Entonces, luego dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Esto quiere decir, si nosotros creemos las verdades del Evangelio, yo les tengo una buena noticia. Si usted cree, el Señor le va a abrir el entendimiento y le va a dar más conocimiento, sabiduría espiritual. Eso si usted cree. Pero si usted cierra su corazón, si usted se burla del Evangelio, si usted se endurece, entonces usted es un incrédulo. Lo poco que usted tiene se le va a ser quitado. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, dice Jesús, porque viendo no ven. Ven las señales que yo les he hecho, pero no ven en realidad lo espiritual, porque todavía piden más señal. ¿Por qué razón? Porque no creen. Dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden.
No está hablando con los discípulos, está hablando acerca del juicio de los incrédulos, líderes religiosos. Y luego dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Hay un juicio que se cumple cuando Jesús viene a hablar por parábolas, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Ven el juicio? Isaías está hablando acerca del juicio en su tiempo en contra de Israel, que ellos habían endurecido su corazón en rebelión en contra de la palabra de Dios. Isaías estaba en el ministerio en el norte, en las 10 tribus de Israel. Y luego los otros profetas como Jeremías estaban en el sur. Entonces, ¿qué pasa? Él está diciendo, le está trayendo advertencias, pero Israel no se quiso arrepentir de sus pecados. Por eso vino esta profecía. El versículo 16 dice, sin embargo, pero bienaventurados ustedes, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahí vamos entendiendo por contexto el verdadero propósito espiritual de las parábolas. Vamos a ver qué dice Marcos 4:10. Algunos versículos no los traemos, pero yo se los voy a leer. Ahora pues, ponga atención, si diereis oído a mi voz y guardar, Marcos 4:10, vamos a poner Marcos 4:10, perdón. Aquí está. Cuando estuvo solo, siempre hablando sobre las parábolas, cuando estuvo solos, los que estaban cerca de él con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, pongan atención, mas a los que están fuera, ¿qué cosa? Por parábolas todas las cosas. Ese es un propósito de las parábolas. Versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Es malo Jesús aquí? No, simplemente ya les había caído un juicio. Yo quiero que usted entienda esto. Los misterios del reino de los cielos solamente se pueden comprender a los que tienen un corazón dispuesto a entender los misterios del reino. Nada que nosotros comprendamos lo podemos entender si no nos es dado del cielo. O sea que el Espíritu Santo es absolutamente necesario para que nosotros entendamos los misterios del reino. Ahora, vamos a ir a Mateo 13, versículos 34 y 35, y nos dice, el uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Luego dice el versículo 35, Mateo 13, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por eso es que las parábolas comienzan diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, es semejante a un campo. Entonces hay misterios que tienen que revelárselos. Marcos 4, 33, 34 dice, el uso que Jesús hace de las parábolas nuevamente, este es el paralelo. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír o entender. Y el versículo 34 dice, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta de que hay una complejidad en las parábolas? Yo les voy a poner un ejemplo.
la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, son parábolas muy complicadas de entender. Si el Señor no nos explica esto, si el Espíritu Santo no nos revela estas enseñanzas, es muy difícil que nosotros las entendamos. Entonces, así vamos a pedir la ayuda al Espíritu Santo para que el día de hoy sea Dios quien nos abra el entendimiento para entender el significado de la parábola del trigo y la cizaña. Amén. Señor, realmente nos damos cuenta, Dios, de que necesitamos poner nuestro corazón dispuesto, Señor, en fe, creer a tu palabra, creer a tu anuncio, Señor, para poder entender los misterios del reino, Señor. Avívanos hoy y haznos entender espiritualmente qué significa, Señor, esta parábola del trigo, Señor, y de la cizaña o de la mala hierba. Haznos entender, Dios, para que pongas temor en nuestros corazones y que nosotros estemos dispuestos para obedecerte, Señor. Y que no nos caiga un juicio, Señor, como les cayó a esos religiosos, Dios, que al final no pudieron entender aunque les hablabas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Entonces depende del corazón con el que nosotros escuchemos. Yo le pido a usted que hoy disponga su corazón para poder escuchar y que el Espíritu Santo le haga entender. Si usted hoy viene por venir nada más, Dios ya lo sabe, trae un corazón endurecido, yo le aseguro algo, no va a entender absolutamente nada porque las cosas del reino se disciernen solamente por el Espíritu. El tema central en la parábola del trigo y la cizaña es este: la diferenciación que Dios hará en el día final entre los verdaderos y los falsos creyentes, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oigan, ¿cuál es el tema central de la parábola del trigo y la cizaña? Es la diferenciación que Dios va a hacer en el día del juicio final entre verdaderos creyentes y falsos creyentes, a los que en esta parábola se les titula, se les apoda, se les categoriza como los hijos verdaderos de Dios e hijos del diablo. En esta parábola veremos de que no son los predicadores que dan esos nombres, sino que esa nomenclatura es sacada de la misma Biblia. Iniciemos entonces con el escenario y los personajes. Vamos a introducir el escenario y los personajes. Vamos a leer toda la parábola primeramente. Mateo 13, versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, esta es la espiga, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora bien, vamos a ir directamente a la explicación que el Señor Jesús nos da acerca de esta parábola. Oigan, quizá usted no entiende completamente todo el contenido de esta parábola, o quizás sí le entiende porque ya se le ha explicado y usted ya la ha estudiado. Sin embargo, los discípulos en aquel momento no la entendieron. Entonces, vamos a saltarnos al versículo 36. Dice:
Entonces despedida la gente, oigan, despidieron a la gente. Ahora estaban los 12 con los otros discípulos. Entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Sí se dan cuenta? Ellos no la entendieron, no fue así de fácil. Es un misterio del reino que tiene que ser revelado. Entonces, el versículo 37 dice: respondiendo él les dijo, esta es la explicación de Jesús: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todo. Sí. ¿Será esta conexión? Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán, oigan lo que dice el Señor Jesús, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y versículo 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La parábola acerca del reino de Dios, un misterio. ¿Quién es el hombre sembrador? Se nos dice aquí claramente que es Jesucristo. Versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, vamos a ir versículo a versículo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Este hombre, el que siembra, es Jesucristo. Él se llama el Hijo del Hombre y este es su título mesiánico. Usted tiene que saber una cosa. Es Jesús, Jesucristo, el que en la parábola de las tierras provee la buena semilla. Y es Jesús en este caso el que siembra en este campo la buena semilla. Entonces usted tiene que saber algo. La iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia le pertenece a Él. Él es el que ha dado su vida por la iglesia. Él es el que tiene cuidado de la iglesia. Él es el que nos da el evangelio del reino de los cielos. Él es el que levantó a los apóstoles para que ellos inspiraran estas palabras del evangelio del reino de los cielos. Él es quien equipó a los apóstoles para que ellos fueran a predicar. Él es quien oró al Padre para que nos enviara otro consolador, al Espíritu Santo, para que nos guiara a toda verdad. Él es el que hizo que se cumpliese la profecía de Joel para que se derramara el Espíritu Santo sobre nosotros. Él es el que fue a morir en una cruz, a dar su vida en el lugar del pecador. Él es quien resucitó de los muertos y Él es quien ascendió al cielo y que ahora Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros en lugares celestiales. Amén. Todo lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahorita tiene que ver por la buena voluntad del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora es Jesús quien equipa ministros fieles del evangelio para que vayan a proclamar las buenas nuevas del reino. Así es que si acaso hoy yo estoy aquí predicando el evangelio de Jesucristo, y si acaso usted está aquí hoy escuchando el evangelio del Señor Jesucristo, es solo por la buena voluntad de Cristo Jesús. Amén. No hay jactancia en nosotros. Todo es por Cristo, de Cristo y para Cristo. Ahora, el campo nos dice claramente el versículo 38 que es el mundo. Pero el campo es el escenario. Usted tiene que ver que nosotros tenemos personajes, tenemos una trama, tenemos un campo.
Es el lugar donde se lleva a cabo la trama. Hay un comentarista que dice de que claramente el campo se refiere al mundo, pero hay otros comentaristas que también se refieren o hacen una aplicación de que el campo se puede referir a la iglesia. No queremos entrar en esos debates o detalles, sin embargo podemos saber una cosa, que cuando se nos está hablando acerca de un escenario, el campo quiere decir la tierra, el globo terráqueo, el lugar de morada de todos nosotros los seres humanos. O sea que Dios, Jesucristo, ha sembrado la buena semilla en todo el mundo. Eso debemos entenderlo, se refiere a todos los seres humanos. Por lo tanto, entenderemos que somos nosotros los seres humanos los que somos trigos y somos cizañas. A eso se está refiriendo. Entonces, un comentarista puede decir, son todos los seres humanos. Otro comentarista puede decir, se refiere a lo que sucede dentro de la iglesia visible. Y dentro de la iglesia visible, estos comentaristas pueden decir, se refieren a todas las personas que vienen a una iglesia y que hay algunos que son trigos y otros que son cizañas. O sea, que hay... No tendremos otro... Sí. ¿Habrá otro micrófono? ¿O será el cable? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta acerca de esto, ¿verdad? El punto está en que el campo es el escenario donde se lleva a cabo esta parábola. Ahora bien, ¿cuál es la buena semilla? La buena semilla en la parábola de las tierras era... Sí. Sí. Lo cambiaron. De un lado a otro. Eso estaba flojo tal vez. Ok, gracias hermana. Entonces, vamos a... Sí. Sí. No sé si será aquí. Sí. Bueno, vamos a seguir. Entonces dijimos que era la buena semilla. La buena semilla, dice, son los creyentes verdaderos. Bien, sí, gracias. Entonces continuamos. La buena semilla se refiere, aquí dice, a los hijos del reino. La buena semilla son todos los creyentes genuinos, todos los creyentes verdaderos que están dispersos en todo el mundo, no solamente en una iglesia local, sino en todo el mundo. Y luego, la cizaña, conocida la cizaña como la hierba mala o la mala hierba, es lo mismo, son todas aquellas personas incrédulas, son todos los pecadores, y aquí se van a englobar ¿quiénes? Se van a englobar los pecadores abiertos. Los pecadores abiertos son aquellos profanos, los idólatras, los blasfemos, los que no les interesa absolutamente nada de Dios, los ateos, etc. Pero también dentro de la cizaña vamos a incluir a los falsos creyentes. Los falsos creyentes son aquellos que se consideran como los hipócritas religiosos o aquellas personas que tienen apariencia de piedad. ¿Saben por qué? Porque esta parábola está siendo predicada para los escribas y para los fariseos. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos son considerados como los hipócritas religiosos porque tienen una religión, pero ellos no creyeron en el Señor Jesús. Entonces es importante que hagamos una diferenciación entre el trigo y la cizaña. Miren, Sí, ahora sí se fue. Sí.
Allá se escucha. Entonces acá. Ahí ya. Voy a tratar entonces de agarrarlo despacito. Sí. Entonces, vamos a continuar. Y así como el enemigo sembró la cizaña, tenemos que saber que todo esto es espiritual, ¿verdad? Tal vez alguno se está durmiendo, entonces esto sirve para que se despierte y ponga atención. Bien. Entonces, diferencias entre el trigo y la cizaña. Los que saben acerca de esto, quizá mucho mejor que yo, se van a dar cuenta que ustedes están sembrando el trigo. Cuando el trigo va creciendo y juntamente va creciendo la cizaña, les pregunto a los que saben, ¿hay alguna diferencia muy notoria entre el trigo y la cizaña? Mientras está creciendo, él dice que sí hay, pero se parecen bastante. Mientras van creciendo, crecen tan juntitos que ellos van creciendo, sin embargo, hasta que ellos van madurando y van creciendo un poco más, se van diferenciando, y la gran diferencia que hace entre uno y el otro, ¿saben cuál es? El fruto. ¿Sí se dan cuenta de eso? El trigo o el fruto que lleva, ¿verdad? La espiga que lleva fruto, entonces esta comienza a ser una gran diferencia entre la cizaña o la mala hierba en este caso. Que quizá nosotros acá podemos decir que la mala hierba es muy diferente al trigo, pero en aquel lado ambas crecen como espigas, ambas crecen casi muy semejantes. Y si en ese momento se llegan a cortar, no se puede comenzar a desenterrar o a cortar o a eliminar la mala hierba o la cizaña, porque se puede venir también la inmadura semillita o plantito, las espigas, ¿verdad? Del trigo. Entonces, en este caso, lo que nosotros sí debemos de diferenciar es el fruto. Por eso quiero que ponga atención en eso. Uno no va a llevar fruto cuando madure, pero el otro sí va a llevar fruto. Ahora, luego se nos dice que hay un enemigo. Claramente nos dice el Señor Jesús quién es el enemigo o quién es el ser o la persona en este caso que va a sembrar la cizaña. ¿Y quién es? El diablo, Satanás. Entonces vamos a leer el versículo 26 al 28, nos dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y ahí es donde él responde que no lo hagan. Entonces tenemos que ver que hay siervos también. Los siervos, en este caso, los servidores en el campo, equivalen a los ministros del evangelio, equivalen a los profetas en el Antiguo Testamento, a Juan el Bautista, por ejemplo, también equivalen a los apóstoles del Señor y equivalen a los discípulos del Señor Jesucristo, que Él encarga como ministros del evangelio para que prediquen y lleven la palabra y cuiden el terreno del Señor o el campo del Señor donde Él está sembrando la buena semilla. Amén. Luego nosotros nos encontramos con la siega. La siega es la cosecha. Y la cosecha claramente es el fin del siglo o el fin del mundo o el día final. Como usted quiera decirle, es en aquel momento en el cual el justo juicio de Dios va a ser revelado para todos nosotros. Podemos decir lo que es a la venida del Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga, Él va a mandar a todos sus ángeles para que levanten a todas las personas desde las 4 esquinas o desde los 4 puntos de la tierra. Amén. Entonces, y luego encontramos a los segadores. Los segadores, ¿quiénes son? Son los ángeles. Miren, hay siervos o hay ministros, pero estos ministros acá no pueden identificar con toda confiabilidad si algunas personas son verdaderos creyentes y otras personas no son verdaderos creyentes.
El Señor es claro, por los frutos se van a conocer. El trigo se va a conocer porque va a llevar fruto. La cizaña no va a llevar fruto. Es estéril, no lleva fruto. Sin embargo, hay algunos momentos en que para el ser humano, para los ministros, se van a llegar a equivocar. Y van a decir, yo creo que esta persona sí es creyente verdadera. Y pueden decir, yo creo que esta persona no es creyente verdadera. ¿Y quién pesa los corazones? El único que realmente pesa los corazones es Dios. El ministro se puede equivocar. El ministro puede ejercer una disciplina eclesiástica a alguien y quizá dejarle un poco más. Y tal vez Jesús ya lo perdonó. Y tal vez Jesús ya está diciendo, es necesario que se reintegre a la iglesia. Pero por otro lado, un ministro... Sí. Por otro lado, un ministro puede decir, yo creo que esta persona ya se arrepintió de sus pecados y la mete a la iglesia, a la comunión con la iglesia, pero quizá esa persona está en pecados secretos, está en la práctica de algunos pecados, por ejemplo, la pornografía, y el ministro no se da cuenta, pero tiene una apariencia de piedad que dice, este realmente es un verdadero cristiano, pero como no ve en lo secreto, no le pesa los corazones, entonces entra a la iglesia, pero realmente esa persona está en la práctica de sus pecados. Entonces, los ángeles que tienen un ojo más diestro, en aquel día van a ser esos ministros angelicales, porque eso quiere decir la palabra ángel. Ellos van a ser aquellas personas, o aquellos seres, que se van a encargar de levantar en el día de la siega y hacer la diferenciación entre el trigo y la cizaña. Los segadores entonces son los ángeles, y los dos destinos que se nos brinda aquí son muy claros. El destino es uno, el infierno, y el otro destino es el cielo. El infierno se ilustra. Sí. El infierno se ilustra cuando dice el horno de fuego, o que van a ser quemados. Y también se ilustra con eso que dice el lloro y el crujir de dientes. Y el cielo se ilustra como el granero o el reino de Dios. Entonces, vamos a ver algo. Una vez que hemos entendido cuáles son los personajes, cuál es el panorama y de qué se está tratando, la parábola, yo quiero que hagamos un hincapié en algo. Vamos a hacer hincapié. Ok, el problema es, está bien. Bueno, vamos a hacer un hincapié en el amor y la paciencia de Dios en esta enseñanza. Vean, el versículo 27 al versículo 30 nos enseña algo. Que aunque Jesús sembró la buena semilla, los hijos del reino, Satanás vino a sembrar la mala hierba, o la hierba mala, ¿verdad? Que es la cizaña. El punto está aquí en que los siervos del Señor o los ministros le están diciendo algo. ¿Qué dice, Señor? ¿Arrancamos todo? ¿Arrancamos la cizaña? Y Él les dice, teniendo un cuidado, no, deténganse un momento, no arranquen la mala hierba, porque hay un cuidado. Generalmente, vamos a leer en Lucas 9, 54 y 56, leemos una historia acerca de Jacobo y de Juan, cómo ellos en cierto momento, cuando el Señor Jesús iba de camino a Jerusalén, pasaron por la tierra de Samaria. Y envió Jesús mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una de las aldeas de los samaritanos para hacer preparativos. Mas los samaritanos no les recibieron, porque el aspecto de Jesús era como de ir a Jerusalén. Y entonces oigan, en el versículo 54, Lucas 9, y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor,
¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? La respuesta de Jesús es: entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. ¿Se dan cuenta de eso? El espíritu que tenía Jacobo y Juan, dos de los grandes apóstoles de Jesús, tenían un espíritu tan celosos que no le dieron tregua a los samaritanos. Como Jesús iba a pasar por ahí, entonces aquellos le dijeron: no, tenemos odio en contra de los judíos, porque hay había una rencilla entre los judíos y los samaritanos en aquel tiempo. Entonces la respuesta de estos discípulos, ¿cuál fue? ¿Fue una respuesta de amor? No, fue una respuesta de condenación. Condenémoslo, Señor. Que descienda fuego del cielo. Vamos a orar para que descienda fuego del cielo y los castigue y que ya se pierdan y que los consuma, como en Sodoma y Gomorra, o como hizo Elías, Señor, en contra de tus enemigos. Pero Jesús, teniendo un corazón amoroso, un corazón benevolente y paciente, les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben lo que están pidiendo, porque yo, el Hijo de Dios, he venido al mundo para salvar al pecador, no para condenar al pecador. Y ese es el propósito que el Señor Jesús tiene en este momento. Oigan, cuando Él dice de que va a esperar un tiempo para que el trigo crezca junto con la cizaña hasta el día del fin, eso quiere decir la paciencia de Dios. La paciencia de Dios se ve cuando decimos que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del que muere. Dios no quiere que el pecador se pierda. Y aquí yo quiero hacer una lectura. Vamos a ir todos al libro de Nehemías. Por favor, no lo vamos a proyectar esto, pero vamos a hacer una lectura. En el libro de Nehemías, en el capítulo 9, quiero que nosotros veamos un ejemplo acerca de el corazón de Dios. El corazón que Dios tiene para los pecadores, la paciencia, el amor y la benevolencia que Dios tiene. La ilustración es con el pueblo de Israel. Vamos a leer Nehemías 9, del versículo. Sí. Bueno, vamos a leer. Ay, Dios mío. Sí. Vamos a leer Nehemías 9. Versículo 6 en adelante. Pongamos atención. Nehemías 9, versículo 6 en adelante. Pongamos atención a esta lectura. Va a ser bastante lectura, pero vamos a entender el carácter de Dios. Esta es la oración de Esdras cuando están confesando los pecados de Israel. Dice: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella, y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo.
e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en ese día. Oigan las hazañas de Dios. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Hasta ese momento vamos viendo las bendiciones que Dios le ha dado al pueblo de Israel desde que dio la promesa. Dios como un creador, Dios que eligió a Abraham, Dios que hizo un pacto con Abraham y Dios cumpliendo sus promesas. Versículo 12. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Este es el Espíritu Santo. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo para ti, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. ¡Qué bueno es Dios! Vamos a ver la respuesta o la reacción del pueblo de Israel a quien Dios le hizo tantos favores. Versículo 16, Nehemías 9. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. O sea, querían un líder para que los regresara a Egipto. Luego dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Oigan la paciencia de Dios. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto. Oigan, las grandes maravillas con que Dios los levantó, los sacó de Egipto, ahora se hacen un becerro, o sea, una escultura, un ídolo con forma de la cara de un buey o de un toro, y dicen a ese becerro, este es el Dios de nosotros que nos sacó de Egipto. ¡Qué idolatría! Y cometieron grandes abominaciones. Y luego dice, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sejón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Vamos a continuar, porque esto es necesario que nosotros entendamos el carácter de Dios. Luego dice,
Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vivieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en sus manos, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Continuamos todavía, esa es la historia del pueblo de Israel. Continuamos con los grandes favores, aún después de que ellos se rebelaron contra Dios, idolatraron, pusieron por sus espaldas la ley de Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Los abandonó? No los abandonó, todavía los siguió bendiciendo. ¿Por qué? Por su gran bondad. Pero luego dice el versículo 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos y vino el juicio para ellos. ¿Qué les quiero decir con esta lectura? Es importante que nosotros podemos leer lecturas como estas en todo el capítulo 9 de Nehemías, en el Salmo 78, el Salmo 105, el Salmo 106, y nos vamos a dar cuenta de una cosa: el carácter bondadoso y paciente de Dios. En la parábola del trigo y la cizaña encontramos lo mismo. Encontramos de que hay un tiempo que está conformado por Dios y es el día final, el día del juicio final. Pero por ahora, yo quiero que usted medite en esto. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado la palabra de Dios y usted se las ha echado por la espalda? ¿Cuántas veces usted ha venido a escuchar sermones y predicaciones de parte de Dios y usted ha sido obstinado y rebelde en contra de Dios? ¿Cuántas veces Dios le ha colmado de favores? ¿Cuántas veces Dios le ha dado de comer como el maná del cielo? ¿Cuántas veces usted no tenía ni un peso en su bolsillo y usted le decía: Dios, por favor, dame de comer? ¿Cuántas madres de ustedes no tenía dinero y tenía 5 hijos y los hijos le gritaban y le lloraban: Señor, tengo hambre, tengo sed, mamá? ¿Y usted qué hacía? Decía: Dios, por favor, dale de comer a mis hijos. ¿Cuántas necesidades nosotros hemos tenido? ¿Cuántas veces Dios nos ha guardado de que nos muramos? ¿Cuántas veces Dios ha tenido paciencia con nosotros? La paciencia de Dios se refleja en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Saben por qué? Porque algunas personas pueden decir: este es muy pecador, esta es muy pecadora, Señor, mándale un juicio, manda fuego, Señor, a su vida para que ya no siga haciendo tanto mal. Pero el Señor en su misericordia dice: no lo voy a hacer todavía. Aún no, porque yo quiero que esa persona se arrepienta de sus pecados y venga a mí. Yo aún espero de que aquella persona entienda el evangelio de Dios y se entregue a mí. Jóvenes que están aquí, vamos a ser sinceros. ¿Cuántas veces Dios no ha tratado con sus vidas? ¿Cuántas veces Dios se ha manifestado a sus vidas? ¿Cuántos sueños ustedes han tenido y en la noche dicen: este es Dios que me habló? ¿Cuántas circunstancias en la vida ustedes han tenido y Dios les ha hablado por medio de las enseñanzas de los sábados que se les ha dado o las predicaciones de los domingos? A los ancianos aquí, ¿cuántas cosas no les ha pasado y Dios los ha librado? La paciencia de Dios tiene un propósito, de que si usted hoy se va a categorizar como la cizaña, que Dios espera frutos de usted, que Dios espera en realidad que usted dé frutos de arrepentimiento.
Es importante que nosotros sepamos de que hemos sido rebeldes, obstinados, desobedientes, pecadores en contra de Dios, y que al mismo tiempo Dios ha sido paciente, clemente, misericordioso, que nos ha llenado de tantos favores. Y ese es el amor de Dios que vemos en la parábola del trigo y la cizaña. Amén. Pero ¿qué más observamos en esta parábola? Ahora vamos a observar una advertencia. Hay una advertencia en el versículo 30 y 42, la advertencia es: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y luego dice: y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: basta, recojan la cizaña, átenla en manojos y quémenla. Y el versículo 41 dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. La advertencia que esta parábola trae también es que todas aquellas personas que no han dado frutos de arrepentimiento, en el día final van a ser cortados, van a ser atados en un manojo, tanto los ateos, tanto los hipócritas religiosos, tanto los que dicen yo soy cristiano, pero no viven en realidad como cristianos. Aquellas personas que blasfeman, cualquier persona, todos aquellos que son incrédulos, que no son creyentes verdaderos, van a ser atados en un solo manojo, y todos a una van a ser enviados al infierno. Porque ahí dice el horno de fuego, que eso se refiere a los tormentos del infierno. Vamos a leer Mateo 25. Mateo 25, 31 al 34 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y dice que va a apartar a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, este es Jesús, a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí está una palabra de advertencia. Aquí está la diferenciación que Dios va a hacer en el día final. En el día final, oigan bien, las personas, todos los seres humanos que vivimos en esta tierra, que vivimos en el mundo, nosotros tenemos comunidades, y dentro de nuestras comunidades nosotros tenemos a nuestros vecinos, el vecindario. No importa si hay una iglesia evangélica, no importa si hay una iglesia católica en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, en donde vivamos, en nuestro barrio. No importa todo eso. Una cosa debemos de saber: de que nosotros debemos de preocuparnos por ser la buena semilla, por ser esas personas que lleven frutos. Nosotros debemos de preocuparnos por pertenecer al reino de Dios, porque en aquel día no va a importar la profesión de la fe. No va a importar que yo diga, yo soy evangélico, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy católico romano. Eso no va a importar, porque todos aquellos que sean cizaña, que sean mala hierba, que no sean hijos verdaderos de Dios, van a ser atados en un manojo y van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Entonces usted debe entender una cosa, que va a venir un día en el cual, el día del juicio, el último día, el Señor Jesús va a mandar a sus ángeles, y ahí va a haber una gran diferencia. ¿Y saben quiénes son los únicos que pueden diferenciarse? Los que tienen el Espíritu Santo y los que no tienen el Espíritu Santo. La parábola de las vírgenes prudentes e insensatas es tan útil y práctica para que nosotros entendamos.
que podemos todos profesar ser cristianos y tener lámparas, pero si no tenemos el fuego, el Espíritu Santo, el aceite dentro de nosotros, si el Espíritu Santo no mora en nuestros corazones, si no hemos nacido de nuevo, entonces en aquel día vamos a ser lanzados al horno de fuego, porque no dimos frutos de arrepentimiento, no dimos frutos de una verdadera fe de salvación, no dimos frutos de una vida santa práctica, no dimos frutos de verdaderamente servir a Dios. ¿Saben cómo se diferencian los hijos del reino y los hijos de Satanás? Se diferencian por la similitud que ellos tienen. La similitud, los hijos del reino se asemejan ¿a quién? A Jesucristo. Porque Dios es santo, ellos practican la santidad. Porque ellos saben de que Jesucristo murió por causa de los pecados, por tanto ellos no practican los pecados, porque no quieren crucificar nuevamente a su Cristo. Pero los hijos del diablo, los hijos de Satanás, los hijos de este mundo, ¿saben en qué se diferencian? En que ellos son obedientes a Satanás. Ellos hacen las obras de su padre, el diablo. Ellos son mentirosos, ellos son fornicarios, ellos son adúlteros. Ellos son ateos, ellos no creen en Dios, ellos no practican la santidad. La aplicación es aún para nosotros, no importa los que están ahí en el mundo, pero que nosotros apliquemos esta palabra para nosotros. Acá no hay ningún ateo que yo crea. Todos los que están en este grupo son personas que profesan conocer acerca de Cristo. ¿Amén? Ninguno de nosotros somos ignorantes del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, podemos aplicar esta parábola a este grupo de personas. ¿Saben por qué? Porque hay una única diferencia que se va a marcar en el momento de la siega, en el momento de la cosecha, cuando ya estén crecidas o estén maduras. ¿Saben cuál es? El fruto. El fruto. Por lo tanto, hoy yo quiero llamarle a usted a que tiene que dar frutos. Frutos de una vida santa, frutos de arrepentimiento, frutos de haber nacido de nuevo, frutos de tener al Espíritu Santo, frutos de tener una verdadera comunión con Dios. No frutos de labios, los frutos de labios son buenos. Alabar a Dios, levantar manos santas, limpias, eso es bueno. Sin embargo, Dios quiere frutos no solamente en la iglesia, no solamente el domingo, no solamente cuando los ojos de los hermanos o las hermanas nos están viendo. Dios ve el fruto en el secreto. Recuerden una cosa, que cuando estaban creciendo esas plantitas, no se miraba ese fruto, porque hay cosas que son ocultas y que van a ser manifiestas hasta el día postrero. Primera de Timoteo 5:4 nos dice algo al respecto. Vamos a leerlo. Primera de Timoteo 5:4 nos enseña que va a haber un momento, dice la Escritura. No está ahí, no está en 1 Timoteo 5:4. Sin embargo, recordamos lo que dice la Escritura, de que hay algunas obras que son escondidas para los hombres, que éstas están ocultas y que son manifiestas en este tiempo. Pero hay otras obras o hay otros pecados que van a ser manifiestos no en este tiempo, sino que van a ser manifiestos en el día postrero, en el último día. Entonces, así como el trigo y la cizaña van a ir creciendo en el tiempo, la diferenciación final se va a hacer en el último día, en el día del juicio, en el día postrero. En ese momento va categóricamente a haber una gran diferencia entre el trigo y la cizaña, entre los verdaderos creyentes y los falsos creyentes. Entonces, lo que yo le quiero decir es que no importa lo que usted pueda estar manifestando, profesando, lo que a Dios le importa es su corazón, lo que hay en su corazón. Yo quiero decirle de que pueden haber cosas secretas que usted está guardando. Esos pecados secretos, esos pecados que están guardados solamente en la mente o en el corazón suyo, Dios los conoce.
Y quizá Dios los manifieste en público durante este tiempo. Pero si no se manifiestan ahora, en el día final, en el día de la siega, en el día de la cosecha, esos malos frutos van a ser, o esos pecados secretos van a ser manifiestos. Y entonces en aquel día va a haber una gran diferenciación. Debe de pensar en esto. Primeramente, usted debe de estar en una de las dos categorías. ¿En cuál de las dos categorías está? Recuerde una cosa, el trigo lleva fruto. La buena semilla son los verdaderos creyentes y estos tienen frutos. Pero la mala hierba o la cizaña al final no lleva fruto y al final esta va a ser desarraigada, va a ser atada en un manojo y va a ser echada en un horno de fuego. No es alegórico. Recuerde una cosa, que el Señor Jesucristo enseñó acerca del infierno más que todas las otras personas en la Biblia. Entonces creamos al Señor Jesús. Yo quiero que el día de hoy usted medite en esta palabra. Ciertamente tuvimos tantas interrupciones. Sin embargo, una cosa debemos de saber, de que sea el Espíritu Santo quien nos dé a entender esta palabra. Recuerde lo que dijimos al principio, las parábolas deben de ser reveladas a través del Espíritu Santo a nuestros corazones. Entienda por lo tanto de que hay una diferencia entre el trigo y la cizaña. Hay una diferencia entre llevar fruto y ser estéril. Hay una diferencia entre verdaderos cristianos, verdaderos creyentes y falsos cristianos. La hipocresía religiosa se caracteriza por estar siempre presente en el culto, en la iglesia, en el templo, en levantar las manos, en adorar, en cantar, en orar, en leer. Esas cosas las pueden hacer cualquier persona, aún los budistas que son de otras religiones, aún los hinduistas que son politeístas. Cualquiera puede hacer eso. Pero tener el Espíritu Santo, eso es el mayor privilegio de nosotros. Las vírgenes prudentes tienen el aceite, que es el Espíritu Santo. Los creyentes tenemos una gran promesa. La promesa de los creyentes es lo que nos dice la Escritura. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos van a resplandecer en aquel día. Todo lo que nosotros hagamos en este momento, debemos de esforzarnos aún más para llevar más y más frutos. Esforzarnos más en llevar ese fruto hasta madurez, hasta que venga el tiempo de la siega. Y estar preparados, velando y orando, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Amén. Vamos a cerrar los ojos, por favor. 24, ¿verdad? Es 5:24. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a darle gracias a Dios por todo. Primera de Timoteo 5:24 decía: los pecados de algunos hombres se hacen patentes o manifiestos antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Gracias, hermano. Amado Señor, te queremos dar gracias por todo, Señor, por todas las circunstancias, Dios mío, aún las adversidades. Queremos darte gracias, Dios, y rogarte para que nos des entendimiento, Señor, para entender tus palabras, Señor, entender esta parábola, Dios. Padre, que realmente has venido con una buena voluntad y tienes tanto amor por nosotros, Dios, que no quieres que ninguno perezca, Señor, que no quieres la muerte del que muere, sino que has venido a salvar al pecador, Señor. Que aún envías tu palabra, Dios, para que tu palabra sea escuchada, sea atendida y sea creída y puesta por obra, Señor. Amado Dios, la historia del pueblo de Israel ha sido una historia de rebelión, Señor, como leímos en Nehemías 9, Señor. Sin embargo, vemos el carácter bondadoso y amoroso, benevolente y paciente tuyo, Señor. Y asimismo vemos, Señor, que hoy aún en este local, en esta iglesia, tú ves, Dios mío santo, quienes son hijos verdaderos tuyos
y quiénes son hijos del diablo, Señor. ¿Quiénes son aquellas personas que pueden profesar tener una religión, pero realmente no han nacido de nuevo? Señor, tú conoces todas las cosas. Nosotros los hombres podemos engañarnos, podemos errar, Señor, equivocarnos, pero tú pesas los corazones, Señor. Tú conoces todas las cosas. Padre, yo te ruego para que lo que en realidad yo no pude hacer, Dios mío, lo hagas por el Espíritu Santo. Lleva tu palabra, Señor, por favor, a lo profundo del corazón de cada una de las personas aquí. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, Señor. Bueno, que el Señor les bendiga.